su programa El Análisis de la Noticia a la Medida. Es un gusto finalizar la semana llena de análisis y noticias con usted y por supuesto de la mano con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti y también obviamente para usted que nos ve allá en casa. Estamos arribando precisamente viernes, el primer viernes del mes de julio. Y julio, fíjate, Sandy, es un mes con mucha esperanza para muchos trabajadores. Sin embargo, nuestro primer tema de análisis de pronto quita un poco esa esperanza, al menos a lo inmediato. Y vamos a iniciar entonces, se preguntará usted de qué estamos hablando. El bono 14 se acerca y de hecho las autoridades del gobierno han dado a conocer que están velando por el cumplimiento de este derecho laboral, pero también están evaluando la posibilidad que se pueda realizar aplazado. El ministro de Finanzas Álvaro González Richie señaló que se está buscando una alternativa para que las empresas puedan diferir el pago del bono 14 con empleados. Sin embargo, esto aplicaría únicamente al sector privado. Sí, efectivamente, se está buscando una alternativa para que las empresas puedan diferir el pago del bono 14 con sus empleados. Eso se está discutiendo ahora, como usted bien dice, y esperamos haya una respuesta positiva y legal de hacerlo, ya que muchas empresas pues tienen problemas y lo que menos queremos es que por no poder pagar el bono 14 incurrieran en algún problema de tipo legal o prefirieran prescindir de algunos colaboradores, pero sí eso se está trabajando en estos momentos. Sí, el sector público tenemos nosotros contemplado y presupuestado el respetar cabalmente el pago de todos los salarios y los bonos. La Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, Decreto 4292, señala en sus primeros artículos que el bono 14 deberá cancelarse en la primera quincena de julio de forma obligatoria y equivale al 100% del salario ordinario, tanto para los empleados del sector público como privado. Entonces empecemos por favor el análisis acerca de este tema del bono 14. ¿Qué tal si vemos estos datos? Ahí los tenemos en pantalla, Sandy. ¿Sabes una cosa? Históricamente el decreto 4292 tiene el siguiente nombre. Se llama Ley de Bonificación Anual, al cual se le ha denominado bono 14 coloquialmente, ¿no? Eso es lo que dio vida a esta prestación laboral. ¿Qué es el bono 14? Bueno, si hay alguien que todavía no lo sepa, Sandy, es un equivalente a un salario completo cuando el trabajador cumplió un año de laborar para la misma empresa. Caso contrario, el pago pues se hace de manera proporcional. ¿Cuándo debe pagarse el bono 14? Esta es una situación muy interesante de conformidad a cómo está la ley actualmente. Dice que debe pagarse durante la primera quincena del mes de julio. Eso es lo que tenemos en ley. Pero lamentablemente parece ser que en este año no va a ser la realidad. Y de hecho ya se está discutiendo, Sandy, el probablemente hacer una reforma legal, al menos para este año, por parte del Congreso de la República. Tendría que ser, nadie más lo puede hacer, para que el bono 14, que es un solo pago, se pueda hacer o más adelante siempre en un solo pago o en varias cuotas, llamémoslo así. Eso es lo que se está discutiendo actualmente. Mira, Julio, la verdad es de que creo que estamos sobre la marcha ante esta situación, sí, porque ya faltan máximo 12 días para que se pueda cumplir con esta bonificación y obviamente en ese tiempo el Congreso debe reunirse, debe sesionar y tomar una decisión. En este caso, la vía más rápida que se podría tomar para hacer una modificación sería de urgencia nacional. Sería de urgencia nacional porque además esto hay que publicarlo en el diario oficial si así fuere y hay que hacerlo de conocimiento público, pero independientemente, supongamos que se lograra hacer algo de esto para poder sobre todo apoyar a aquellas entre comillas, apoyar, ¿verdad? Aquellas empresas que han tenido serios problemas económicos dado la crisis del COVID-19. Al trabajador, pues tampoco esto creo yo que le vaya a agradar. Y a ese punto voy, Julio, porque sabemos que aquí hay dos partes, que obviamente los empresarios se han visto afectados porque la producción ha disminuido, la situación pues obviamente no ha ayudado mucho y aparte están los trabajadores que recordemos, muchos el bono 14 ya incluso lo tienen comprometido con ciertos pagos, que si tienen hijos, entonces con el tema de escolar o para el pago de ciertas deudas. Normalmente creo que el bono 14 es una de las bonificaciones que se tiene comprometido o se tiene incluido dentro del presupuesto. Entonces, sí, al final sería de evaluarlo, Julio, porque obviamente podría tener una repercusión incluso para el trabajador específicamente y sería oportuno ver
¿qué tanto o cómo sería ese aplazamiento para el pago del mismo? Esa es la situación, Sandy, porque, a ver, por ley, como ya lo vimos, el bono 14 es un solo pago. Recuérdate que hay otras prestaciones como el aguinaldo, que la misma ley permite que se haga en 2 partes, ¿verdad? Si así se conviene. Entonces, el gran problema es que, aunque esto puede beneficiar a ciertas empresas, definitivamente no va a beneficiar necesariamente a los trabajadores. Pero vamos a la otra parte. ¿Cómo le haces pagar a una empresa si no ha producido también el dinero suficiente para poder mantener una planilla normal y completa? A menos que empiece a despedir gente. O sea, por donde tú lo mires, el panorama no es para nada alentador. Lo que hay que encontrar en este momento es cierto consenso para tal vez hablar de diferirlo un mes o diferirlo tal vez en cuotas por 2 cuotas, no sé, para mencionar alguna posibilidad. Como el aguinaldo podría ser una alternativa. Pudiera ser una alternativa, ¿verdad? Para no cargar mucho a las empresas y que no se vean en la necesidad de recortar personal para poder cumplir con este pago. Podría ser una opción también. Puede ser una opción y ojalá también pueda ser una opción para que se pague de una manera como un poco más rápida, ¿no? Es decir, y no que digan, ¿saben qué? Se va a diferir y se va a pagar por decir cualquier cosa ahorita en septiembre, octubre de este año. O sea, igual es un dinero que va a servir, pero es que en este momento las personas necesitan su plata, lo que pues les corresponde en este instante. Una curiosidad del bono 14 que muchas personas no lo saben es que se calcula a partir del 1 de julio de este año y termina el 30 de junio del próximo año. Así es como se calcula el año del bono 14. Por supuesto, Julio, muy buena observación también. ¿Valdría la pena, Julio, poder hacer una evaluación de las empresas en cuanto, bueno, se va a diferir, pero si la empresa logra comprobar que las utilidades han bajado a raíz de la pandemia? Porque sabemos también que hay ciertas empresas que siguen trabajando con normalidad o que por la situación la industria pues se ha levantado. Se ha fortalecido. Efectivamente, hay posibilidades de estas. Entonces, en ese sentido, creo que sí deberían de cumplir. Si están generando, pues también podrían apoyar de esa manera a los trabajadores. ¿Podría ser una alternativa? Aquí tenemos que partir de la siguiente premisa. Esto solo tendría que venir a beneficiar, llamémosle de esta manera, a aquellas empresas que han tenido algún tipo de problema durante este periodo de COVID-19. Pero todas aquellas que de alguna manera han prosperado en medio también de la crisis, porque hay industrias que, al contrario, Censu, han podido crecer en este momento, pues allí esto debería de pagarse como tiene que ser. También para que quede bastante claro, el Estado de Guatemala ya todo esto lo tenía contemplado en el presupuesto de ingresos y de egresos y al menos en teoría, porque habrá que ver el tema en la recaudación, al menos en teoría, pues los empleados públicos que quienes tienen derecho, es decir, los renglones a los que aplica, pues van a tener su bono 14 asegurado también. Así es, dependerá mucho también de esa recaudación y de la asignación de los recursos que se vayan realizando para que también se pueda cumplir, porque recordemos que aplazar entonces esta bonificación incluye el sector público y el sector privado. Sí, en este caso el aplazamiento precisamente de la bonificación se está manejando, al menos en este instante, Sandy, única y exclusivamente para el sector privado y no de manera completa, sino que se haría en el sector privado solamente para empresas que hayan sido afectadas y que seguramente tendrán que demostrar que lo han sido y tener algún registro. El ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, él ha afirmado que para el sector público, como te decía, al menos, por lo menos en papel y en negro, los trabajadores pues por este momento pueden sentirse tranquilos de que lo van a recibir, pero es que aquí vamos también a esa balanza, es decir, entonces, bueno, el sector público bien y el sector privado en este caso con los trabajadores que están esperando con tantas ansias recibir el bono 14, pues están ahora en ese impasse, en esa duda y en esa incertidumbre. Y yo me quiero sumar a lo que tú decías hace unos minutos cuando iniciábamos el tema. No sé si necesariamente va a dar tiempo por el periodo en el que estamos para que el Congreso pues haga algo también. Exactamente. Julio, y por ejemplo, sabemos que se tiene hasta el 15 de julio para poder hacer el pago y después pues ya el Ministerio de Trabajo iniciará con las supervisiones, pero ¿tú crees que plantear este tema y pues dejarlo en el escenario podría generar que las empresas esperaran incluso ya al último momento y al final correr con una esperanza de que se pueda hacer una ley este aplazamiento? Fíjate, Sandy, que estoy absolutamente seguro que así va a pasar, ¿no? Y es más, sí va a pasar aún no teniendo en discusión esta posibilidad de reforma legal. ¿Por qué? Porque estarán esperando hasta lo último
para tratar de recabar los fondos necesarios. A mí lo que me preocupa en todo caso es que el bono 14 pueda llegar a aquellos que debe de llegar. La situación es si por forzar también un pago en este momento del bono 14 no se causa otro tipo de problemas que ya los hemos empezado a discutir acá. Es decir, o que las empresas terminen cerrando al final de cuentas, o que simple y sencillamente, Sandy, vayan a despedir, qué sé yo, la mitad del personal. Lamentables panoramas los que se podrían observar ante esta situación, pero sabemos que está en manos del Congreso entonces lo que vaya a pasar y ojalá que esta semana ya se pueda definir sí o no. Así es. Para poder iniciar entonces que las empresas puedan cumplir con el pago o pues definir este aplazamiento. Pero hay más datos, Julio. Sí, para ir concluyendo prácticamente este tema, quiero que por favor que analicemos todos juntos los siguientes datos, Sandy. Por la crisis derivada del COVID-19, lo que se está buscando entonces en este instante, recapitulando, es poder pagar el bono 14 quizá en cuotas o aplazarlo. Aplicaría solamente para las empresas con crisis económica de esta pandemia. El Ejecutivo por eso está buscando ya una salida que sea legal. En este momento no existe, hay que decirlo claramente. Y recalcamos una vez más para los trabajadores del sector público, pues según el ministro de Finanzas están los fondos asegurados para el pago de esta prestación a los trabajadores del Estado. Bueno, y con estos datos vamos a concluir este primer bloque informativo y de análisis. Haremos una pausa, pero Julio, cuando regresemos tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista, estará con nosotros el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Después de la pausa no se pierda esta información, ya regresamos. No cambien, por favor, porque nosotros somos a la medida. Y gracias, ¿verdad?, por estar nuevamente en sintonía. Sandy, vamos a esta entrevista, ¿te parece? Por supuesto, Julio. Vamos a analizar la situación de la Corte de Constitucionalidad y para ello tenemos también en este momento vía electrónica al presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el licenciado Eric Castillo, para poder evaluar diversos puntos en relación a ciertas resoluciones que se han dado a conocer, Julio. Eso es correcto. A ver, Sandy. Eric Castillo, doctor y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Lo primero que queremos hacer es darle la bienvenida aquí a La Medida. Y antes de que mi compañera Sandy Monroy haga la primera pregunta, voy a hacer un pequeño contexto. El amparo es uno de los recursos más sagrados que debería existir para evitar violación de derechos. Sin embargo, el amparo se ha utilizado hasta para cualquier tipo de situaciones espurias, a veces políticas y casi nunca, Sandy, jurídicas. Así es, le damos la bienvenida entonces al presidente del Tribunal de Honor. Buenas noches, licenciado Castillo. Respecto al amparo que otorga la Corte de Constitucionalidad al Ministerio Público al dictar la sentencia entonces para el actual proceso de selección de cortes, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Cree que la CC violó el orden constitucional? Muy buenas noches, distinguida licenciada Sandy, doctor Julio Talamonte y al pueblo de Guatemala. Es un privilegio dirigirme a todos hoy, en este viernes en el que todas las familias se encuentran unidas. En efecto, cuando hablamos de la sentencia por medio de la cual la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al Ministerio Público, sentimos de que en efecto acá se dio una serie de violaciones al debido proceso que afectan la Constitución. Se los defino de manera concreta. En un proceso de amparo solo hay una fase para poder probar. Y acá ven que cuando la Corte de Constitucionalidad dicta sentencia y otorga el amparo, apertura una fase que no aparece en el proceso constitucional de amparo, cual ordena que se efectúe una investigación del Ministerio Público. Estimo que el Ministerio Público en este caso debió haber planteado una solicitud de aclaración a la Corte de Constitucionalidad, incluso una anulación, en el entendido de que, siendo el Ministerio Público el responsable de que se cumpla estrictamente con las leyes del país, no debe haber permitido que la Corte de Constitucionalidad, obviamente, ordenando e instruyendo que en el trámite del proceso de amparo efectúe esa investigación. Esto no implica que no se deba realizar, pues el mandato del artículo 251 de la Constitución es claro: el Ministerio Público ejerce la persecución penal, pero la persecución penal dentro de un proceso penal, no dentro de un proceso
de amparo, toda vez que acá fácilmente se puede dar el derecho a la presunción de inocencia de todos los guatemaltecos profesionales del derecho postulados que pasaron y aprobaron todas las bases establecidas dentro del proceso por las comisiones de postulación. Hubo la oportunidad de objetar candidatos que así se hizo, e incluso la misma Corte tuvo la oportunidad de resolver entre 20 y 40 acciones constitucionales de amparo que fueron promovidas realizando denuncias dentro del proceso de selección, pero la Corte nunca la resolvió. Le dio prevalencia a la acción que presentó la honorable fiscal general, y estimo que los dos errores fundamentales que vulneran las formas, desvían la naturaleza de las funciones del Ministerio Público es ordenarle que dentro de una fase que no le corresponde como un efecto positivo, la Corte le instruya ciertas investigaciones que hoy, con todo respeto a las entidades Fundación Mirna Mac y Promovimiento por Justicia, vienen y aportan cierta información que no es oficial. Acá lo único que es oficial son las pesquisas, las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Entonces veo que hay una serie de injerencias dentro del proceso que constitucionalmente están prohibidas por la Ley de Amparo y la misma Constitución. Al hacerlo así, la Corte, estimo, vulnera la Constitución. ¿Qué podemos decir de esta situación? Acá la Corte simple y sencillamente debió haber respetado que si en algún momento se generan denuncias penales, pues esta se ejecute la persecución penal correspondiente, y en su caso, si algunas personas tienen derecho a antejuicio, pues que se sigan las vías legales mediante las diligencias de antejuicio. A ver, doctor Castillo, usted es de todos conocidos, aparte de ser presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, es un catedrático especialista en el tema del derecho constitucional guatemalteco. Por ello, le quiero hacer así directamente la siguiente pregunta relacionado a lo que está explicando. Bajo ese tenor y bajo ese parámetro jurídico legal, ¿es legal, valga la redundancia de este término, que la Corte de Constitucionalidad se haya otorgado un autoamparo? Aunque aparentemente lo hizo para otras instancias, pero el autoamparo terminó siendo para ellos mismos. Uno de los principios fundamentales que rigen el sistema de justicia, no solo en Guatemala, sino en cualquier parte del planeta, es que se resguarde y se respete la imparcialidad. Si no hay imparcialidad, no hay justicia. En Guatemala, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el artículo 170 regula que es una facultad de los magistrados poderse inhibir. Sin embargo, acá tenemos que establecer que hay dos normas constitucionales. También está el artículo 12 de la Constitución, que señala claramente que son los tribunales preestablecidos y competentes, y esto aplica a toda la jurisdicción constitucional y ordinaria, quienes tienen el deber de garantizar la imparcialidad. Así también, el Código de Ética dentro de sus postulados señala que es una obligación, es un deber de los jueces constitucionales y ordinarios garantizar la imparcialidad. ¿Esto qué implica, mi estimado doctor? Que todo tribunal no tiene que inmiscuirse entre los intereses o la litis que resuelve. Cuando se ve entonces comprometida la imparcialidad porque existe por parte de algún miembro del tribunal algún interés directo, entonces se afecta, se vulnera la imparcialidad. De esa cuenta, en Guatemala contamos hoy en la misma Ley de Amparo. Especifica en el artículo 170 el carácter de los suplentes. Así también los acuerdos 1-2013 y el 1-2013 en su artículo 21 y el 3-89, ambos de la Corte de Constitucionalidad, en los cuales se establece cuál es el proceso de sucesión mediante las suplencias. Es decir, ni siquiera se agotó esa fase. Acá los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad podían haber hecho uso, como lo hicieron dos titulares, de haberse inhibido. Y para eso estaban los otros suplentes. Es más, al no haber agotado eso, entonces privilegiaron un interés individual y lo antepusieron ante aquel precepto constitucional que en su artículo 12 le obliga a todo tribunal a mantener la imparcialidad, que en este caso se ve vulnerada cuando los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad no responden a ese principio y obviamente, como coloquialmente lo decimos, se autoamparan. Y con eso vulneran la Constitución. Licenciado, seguramente este tema pues da mucho de qué hablar y obviamente también ha generado una serie de comentarios, unos a favor, otros en contra, pero también es necesario tratar un tema y es respecto a la responsabilidad penal de las opiniones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Tienen o no esa responsabilidad penal? Y también respecto a estas opiniones, ¿en dónde es que se van generando estas?
El artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es una ley constitucional, señala claramente en su parte conducente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son responsables de las opiniones en el ejercicio de su cargo. Ahora, ¿cuáles son las opiniones con base en el principio de legalidad? Se encuentran taxativamente establecidas en los artículos 163 y 164 de la Corte de Constitucionalidad. Y ojo, las opiniones vertidas por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad única y exclusivamente son aquellas que se emiten, por ejemplo, para establecer la constitucionalidad de un tratado, de aquellos que se aprueba por parte de los estados y obviamente luego viene al Congreso de la República, se le hace la consulta a la Corte y esta viene y opina, como también lo hace cuando el Congreso de la República de Guatemala estima viable consultarle y a efecto que la Corte emita una opinión antes de darle fin a un proceso de creación de la ley y la Corte emita opinión previa indicando si es constitucional, si es exequible el contenido de una normativa que se encuentra en un proyecto de ley para que éste pueda ser aprobado por el Congreso. Solo en esos casos, taxativamente, la Ley de Amparo señala cuáles son las opiniones. En otras palabras, fuera de este marco legal, en ningún momento podemos afirmar entonces que en una sentencia o en un autodictado, dentro del trámite de una acción de amparo o de una inconstitucionalidad, no pueden existir opiniones, porque acá solo hay decisiones que tienen fuerza ejecutiva. Por lo tanto, nos situamos en el contenido del artículo 69 de la Ley de Amparo ya indicada, en el cual establece que los magistrados sí tienen responsabilidad por sus resoluciones. Obviamente no en todas, tienen que ser casos excepcionales, como en aquellos en donde un tribunal se arroga y concentra las facultades de todos los poderes del Estado. Y eso es lo que se está discutiendo. Y entonces estimo que sí es viable y es sano para el proceso guatemalteco que se genere todo el resguardo de los poderes de una república, ejecutivo, del legislativo, del judicial, y si la Corte de Justicia traslada al Congreso de la República, pues que sea este el que agote con base en la ley en materia de antejuicio todo el procedimiento. Finalmente, es el Congreso en que en su legítima facultad va a decir si ha lugar o no a formación de causa. Eso es respetar dentro de la República las funciones de cada uno de los poderes del Estado, lo que hoy por hoy los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad no están haciendo. Doctor Eric Castillo, da gusto poder conversar. Bien, los efectos positivos. Doctor Castillo, ¿me escucha? Le decía que da gusto poder conversar con un erudito del derecho y sobre todo de la Constitución. Usted acaba de mencionar una palabra en una frase que me parece importante. Dijo la palabra responsabilidad. Y aprovechando pues ese conocimiento constitucional que usted tiene, vámonos al artículo 156 de la Constitución que habla de la responsabilidad de los funcionarios y que dice que todos los funcionarios son responsables de sus actos, en lo civil y en lo penal. Y también vámonos a aquel artículo 204 siempre constitucional que dice que es de obligación, es de observancia obligatoria para cada tribunal, incluyendo el constitucional, pues hacer respetar los principios y derechos garantizados en la Constitución. Sobre esa base le pregunto lo siguiente, basándome en su respuesta anterior. ¿Son entonces responsables de sus resoluciones los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sobre todo cuando tienen ese viso casi de ilegalidad y obviamente antiético? Sí, como respetuosos del derecho, como profesionales del derecho, es importante saber que lo que estamos exigiendo es que se respete la función de cada uno de los poderes del Estado. Si en este caso la Corte Suprema de Justicia estimó la remisión al Congreso de la República, eso no obsta a que sean o no responsables, eso le compete a los órganos de poder, pero la Corte de Constitucionalidad tiene que permitir que funcionen los poderes del Estado, que la Corte Suprema de Justicia haga su labor, que el Congreso de la República realice su labor y que sean ellos los que determinen si ha lugar o no a formación de causa. Lo que sí no es viable, lo que viola la Constitución es impedir por parte de la Corte el funcionamiento de todos los órganos del Estado que la Constitución garantiza funcionarán de forma independiente dentro de la República, dentro del Estado constitucional de derecho. Y cuando esto no es así, se vulnera entonces nuestra legislación y estamos ante un Estado fallido que está siendo propiciado obviamente por el órgano más importante de la República, que hoy es la Corte, cuya defensa del orden constitucional es su fin supremo. Y estimo que en la actualidad, contrario a ello, es la primera en vulnerarlo.
Gracias entonces, presidente, por compartir con nosotros estos puntos y de esta forma también continuar con ese análisis sobre la situación que se está registrando en la Corte de Constitucionalidad. Gracias, licenciado Castillo, es el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, donde da a conocer unos puntos muy importantes, Julio, acerca de esta situación. Definitivamente que sí, una entrevista bastante interesante, así que muchísimas gracias por haber estado acá, doctor Castillo, en A la Medida. Y bueno, con esta entrevista, gracias. Con esta entrevista vamos a hacer una pausa en ese instante, pero cuando regresemos hablaremos acerca de un proceso legal que se está llevando a cabo, Julio. Sigamos, ¿verdad que tiene que ver ahí con alguna fiesta? No cambie porque nosotros somos A la Medida. Por continuar en sintonía, vamos a hablar ahora acerca de un proceso penal y es por la fiesta clandestina que se llevó a cabo el 12 de junio pasado en carretera El Salvador. ¿Recordará usted este tema? Bueno, seguramente. Pues resulta que 5 de los 6 implicados han sido ligados a proceso. La jueza segunda de primera instancia penal decidió ligar a proceso a Gabriel Esteban Mauricio Recinos Jo y Yerali Estuardo Márquez por el delito de contravención a las medidas sanitarias y a los agentes de seguridad privada Abel Armando García Samayoa, René Estuardo Cho y Roberto Chu Santiago por el delito de encubrimiento propio. La jueza no los envió a prisión. Por lo tanto, la juzgadora considera que ya que no hay oposición por parte del Ministerio Público, dictar medidas sustitutivas en favor de todos los implicados. Para Carmen Coset Leonardo de Recinos se dictó falta de mérito, por lo que quedó en libertad inmediata, mientras que los 5 hombres tendrán que pagar una caución económica. Señores, Abel Armando García Samayoa, René Osvaldo Chocho, Roberto Chu Santiago, Yerali Estuardo Márquez van a pagar una caución económica de 500 pesos. Y para el señor Mauricio Recinos Jo, una caución económica de 20,000 quetzales. Los 5 hombres tienen prohibición de salir del país y deben presentarse cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público, mientras que el MP tiene 4 meses para sustentar la investigación y continuar con el proceso en contra de los 5 hombres luego de haberse registrado la fiesta clandestina el pasado 12 de junio en carretera a El Salvador. Para iniciar el tema, entonces, veamos estos siguientes datos, que son datos eminentemente legales, que nos van a dar sustento para entender esto. El artículo 305 del Código Penal nos habla acerca de la contravención a medidas sanitarias. Por este delito es que los responsables fueron ligados a proceso, presuntos responsables todavía en este momento de la fiesta en carretera El Salvador. La sanción podría llegar hasta los 2 años de privación de libertad. Mientras tanto, como lo escuchamos en palabras de la juzgadora, se les otorgó una medida sustitutiva. Digamos que su situación legal evidentemente la van a terminar arreglando. Pero vamos a profundizar un poco más, Sandy. ¿Cuántas personas pudieron haber quedado infectadas por realizar esta fiesta? ¿Cuántas personas se pusieron en peligro? No solo 50 personas, si es que estaban 50 en la fiesta. Estos luego fueron a sus casas y ahí tuvieron contacto con otras 3, 4, 5, 10 personas más y estas lo volvieron a replicar. A eso nos referimos. Efectivamente, Julio, sabemos que en esta fiesta se estima que más de 50 personas participaron de la misma. Así es. Fue una fiesta muy bien planificada, porque estaba organizada y todo. Y a pesar de las medidas, de las restricciones, de las cifras que se compartían esos días donde empezábamos con ese repunte, Julio, se llevó a cabo. Y estas 5 personas entonces van a enfrentar este proceso. Cuando se hablaba acerca que se les impuso esta caución económica, Julio, obviamente muchos comentarios en contra de esta resolución se daba, pero hay que recordar algo, el proceso no se ha finalizado. Sí, esto es muy correcto, Sandy, es decir, el proceso aún va a continuar y esto es claro. Lo único que en este caso, tal vez como una buena medida, hasta por el harto hacinamiento que hay en el sistema penitenciario, se aplicó una medida sustitutiva llamado contrato de caución.
caución económica, como se le conoce en el argot legal, fianza, como se le dice coloquialmente. Pero el proceso va a continuar. Ahora, independientemente de esto, también, que ya lo aclaramos, creo que es importante el ponernos a reflexionar en este momento. Solo por mencionar la cifra de hoy, 1.221 infectados. Entonces, imagínate el estar pensando en estos momentos, ya desde el mes de junio, y no digamos ahora, el venir y organizar fiestas. ¿Sabes por qué? Porque esta no es la única fiesta que se ha organizado. ¿Cuántas pequeñas reuniones familiares se hacen cada fin de semana? Y tú dirás, ¿y cómo es que lo sabes o cómo sospechas eso? Bueno, precisamente por los números que vemos día con día en cuanto a los contagios del COVID-19. Ahí también hay que tener cuidado. Por supuesto, Julio. Y es muy importante también dar seguimiento a estos casos, porque es un caso que sin duda es emblemático, porque hablamos de no cumplir entonces con las prohibiciones, y este es uno de los casos que más se ha notado, y sobre todo por la forma en la que se llevó a cabo, y sobre todo porque aparentemente, y lo digo aparentemente por el derecho de presunción de inocencia, el propietario fue el que organizó. Estos son los señalamientos que se tienen, esta fiesta clandestina. Eso es correcto, Sandy, así que tal vez vamos a proyectar más datos para que podamos también caer en otro tipo de análisis. Claro. A ver, nos encontramos en este momento en Guatemala, quizá en uno de los momentos, ahora digo quizás, ¿no? Porque ya no se sabe, más peligrosos de la expansión del COVID-19, porque esta escalada que se está teniendo parece no tener un fin. Es cuando más cuidado, cuando más distanciamiento social tiene que tener la población guatemalteca. Participar en este tipo de reuniones conlleva riesgos, no solo de contagio, sino que hoy estamos viendo que también conlleva riesgos de orden legal para las personas. La gran pregunta sigue siendo la que hacía hace un minutito. ¿Cuántas fiestas clandestinas, pequeñas, se siguen celebrando, que no se conozcan, que no se publiquen fotos, pero que ahí están cada fin de semana? Sin duda tenemos que extremar las medidas, Julio, porque obviamente hemos visto en los últimos días cómo los casos han ido incrementándose. Sí. Hemos pasado con casos que van 900, hoy los que se registraron más de 1000 casos, ayer también se daban cifras alarmantes, así que sin duda es momento de reflexionar, es momento de extremar nuestras medidas a nivel personal, a nivel familiar, por supuesto, donde quiera que nos encontremos, protegernos, porque sabemos que el peligro está allí y nosotros latente. Con las medidas vamos a poder disminuir el riesgo, aunque sabemos que la situación pues está complicada, incluso en algún momento nos podría pasar. ¿Me permites terminar con el siguiente dato? En el área del Caribe y de Centroamérica nosotros somos el cuarto país con más personas infectadas, pero en esa misma área Guatemala es el país con más muertes por COVID-19. Así que con esto finalizamos este tema y continuamos con la información aquí en A la Medida. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dado trámite y han aceptado la solicitud de antejuicio en contra de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán. La petición de retiro de inmunidad en contra de la juzgadora Erika Lorena Ifán fue presentada por Wilber Castellanos en su calidad de presidente del Instituto de Magistrados de la Sala de Apelaciones. En el documento, el instituto señaló que Ifán cometió un hecho en contra de la ley al autorizar unas investigaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020. La Corte Suprema de Justicia aceptó para su trámite la solicitud de antejuicio y nombró como pesquisidora a la vocal primero de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal para realizar la diligencia de antejuicio y para elaborar un informe en el cual deberá indicar si recomienda o no retirarle a la juzgadora su derecho de inmunidad. La ley establece un plazo de 60 días hábiles para que el Instituto de Magistrados y Erika Lorena Ifán presenten sus pruebas de descargo. Estos documentos serán analizados por la pesquisidora para elaborar el informe que, vencido los 60 días, entregarán a la Corte Suprema de Justicia. Cuando le digo que preste atención a esta noticia, en verdad hágalo. El ministro de Desarrollo Social brindó hoy detalles, información ampliada de cuál es el requisito que deben de cumplir los guatemaltecos que quieren continuar con el beneficio del denominado bono familia. Así que vea la información aquí en A la Medida. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, explicó acerca del mensaje de texto con la palabra bono pago que se debe enviar al 2020 para continuar con el beneficio de bono familia. Queremos que la población no tenga el temor
de que por las preguntas o las respuestas que vaya a dar pueda ser o dejar de ser beneficiario del programa y que sea excluido. No, quien ya es beneficiario ya está inscrito como beneficiario. Esta es solamente información complementaria que nos permite poder ir priorizando precisamente la forma de pago a cada uno de los hogares. Ahí hay preguntas como saber si se consideran en un hogar de situación de extrema pobreza, si hay personas con algún nivel de discapacidad dentro de la familia, si hay adultos mayores, si hay niños, por ejemplo, en estado de desnutrición, si se considera un hogar monoparental, y toda esa información es acatando las resoluciones del Congreso de la República. Asimismo, enfatizó que el formulario que se debe llenar solo consiste en una actualización de información y no excluye a nadie del beneficio, pero sí es obligatorio que se llene. Queremos invitar a toda la población guatemalteca, a los hogares que ya son beneficiarios de bono familia, para que por favor nos ayuden enviando la palabra bono pago al 2020. Ahí recibirán un pequeño formulario de priorización de datos que consta de 6 preguntas muy simples de contestar. Estas 6 preguntas lo que nos permiten es obtener mayor información de cómo están constituidos sus hogares, es decir, si hay adultos mayores, si hay personas con discapacidad, si se consideran en situación de extrema pobreza, si se consideran un hogar monoparental. Esto es importante porque esta es una información que con las reformas que el Congreso de la República hizo entrar en vigencia el 10 de junio, nosotros tenemos que acatar estas reformas y esto precisamente es lo que nos permite tener esta información. Pese a que no existe un plazo para llenar dicho formulario, el titular de la cartera explica que se debe realizar de manera pronta para continuar recibiendo el beneficio. Dramático cuando se habla de nuevo récord de contagios. Veamos por favor información en su pantalla para que usted se dé cuenta cómo estamos. 1.221 casos nuevos detectados el día de hoy. Sandy, un total ya son 21.293. Pruebas realizadas fueron 2.630, por lo cual la correlación sigue siendo la misma. De cada 2, 1. Fallecidos. Ojo con esto, Sandy, 37 fallecidos. El COVID-19 ha superado con creces a la violencia en número de fallecidos diarios. Totalmente, Julio, son cifras alarmantes realmente las que se van registrando y que hemos visto que no logramos bajar esa cifra, Julio, no logramos aplanar la curva. Se creía entonces que ya en este tiempo se podría dar esa situación, pero ahora las autoridades incluso hace unos días se han pronunciado indicando que todavía falta y que vamos precisamente en esa etapa de crecimiento aún, imagínense ustedes. Y cuando tú miras las cifras, por ejemplo, que se están manejando, revisaba las de El Salvador, tienen una cantidad de pruebas similares, pero resulta que el número de contagios fue de 400 y pico, ¿verdad? Sí. Por el contrario, entonces algo estamos haciendo mal. Te puedo pedir algo, veamos cómo estamos región por región. Es impactante. Y quiero que tú muestres la región número 1, que es la más dramática de todas. La que encabeza la lista sin duda, y bueno, hablamos del departamento de Guatemala, que tiene el mayor número de contagios, 14.596. Chimaltenango registra 358 y Zacatepeques 905. La región número 1 en total tiene 15.859 casos del COVID-19. Dramático, dramático. Vamos a la región número 2 para revisar cómo está esta área del occidente de nuestro país. Son 1.673 casos de COVID-19 detectados de la siguiente manera. En Huehuetenango 130, Totonicapán 72, Quetzaltenango 729 y San Marcos 742. Vamos a la región 3. Preste mucha atención usted a la región número 3 porque aquí vemos que el Progreso, pues bueno, ha tenido también pues un repunte de casos. Vemos que aquí se ubica entre el departamento que genera más casos positivos comparados con el resto, 298. Por supuesto también le sigue Zacapa con 173, Izabal con 165. También tenemos a Chiquimula con 77, Jalapa con 52 y esta región, que es la número 3, reporta 765 casos del nuevo coronavirus. Mientras
mientras que en este caso, si nos vamos a la región número 4 y pasamos a esa costa sur de Guatemala, encontramos 2.200 casos repartidos de la siguiente manera: Retaluleu 125, Suchitepeques 312, ojo con Escuintla, ya va por 1.299, Jutiapa 189 y Santa Rosa 279. Y vamos a finalizar con la región 5 porque aquí, mucha atención, 796 casos son los que se han reportado. Y por supuesto tenemos a Petén con 147, Alta Verapaz 182, Baja Verapaz 170, Quiché 88 y Sololá, que tiene 209 casos positivos. Así está el panorama por regiones en cuanto a esta pandemia, que por supuesto Guatemala está siendo afectada también con la enfermedad. Parece a usted si le digo centros de atención comunitaria? Pues sepa que la municipalidad capitalina está ya implementando algunos de estos denominados centros de atención comunitaria para que las personas que tengan sospecha por alguna afección parecida a la del COVID puedan llegar allí a hacer los exámenes y de pronto descartar o confirmar esta enfermedad o en todo caso cualquier otra afección respiratoria. Pero si quiere más ampliación de esta información, vea la siguiente nota. La Municipalidad de Guatemala ha impulsado un programa de atención comunitaria para las personas que presenten síntomas gripales y tengan sospechas de estar infectados con el COVID-19. De momento, uno de los centros ya está funcionando en la zona 18. Sin embargo, la próxima semana se instalará otro en zona 7. Posteriormente, los centros funcionarán en zona 6 y zona 21. Iniciamos con el primero hace unos días en zona 18. Son centros de asistencia para personas con síntomas respiratorios. Se trata cualquier tipo de síntoma respiratorio. El primero que se inició hace unos días está funcionando. Estamos cabalmente en una fase de acoplamiento donde los vecinos empiezan a llegar y cada vez llegan más, donde tenemos un sistema novedoso de atención a los vecinos que es a través de la telemedicina y con la presencia también de médicos, y donde tenemos a 6 especialistas paramédicos de los bomberos municipales en un lugar donde se destina con todos los protocolos de salubridad la atención a quienes necesiten tener un diagnóstico o que tienen una preocupación y necesitan salir de esa preocupación. Ahí está el centro de atención comunitaria. Ha sido un honor informarles esta semana. Que descanse. Feliz noche. Gracias. Chao.